En el año de 1810, en los antiguos territorios de la Nueva España, que hoy conocemos como México, se da inicio a un movimiento social. Desde hace casi 300 años, el territorio que antes poblaban mayas, mexicas y otras civilizaciones precolombinas es parte del Imperio Español. Hay una serie de crisis agrícolas a finales del 18 y principios del 19 que van a afectar a la sociedad, sobre todo a los estratos socioeconómicos más bajos, y esto yo creo que va a ser también un caldo de cultivo del descontento, ¿no? A principios de 1808, Carlos IV, rey de España, forma una alianza con la Francia de Napoleón I para adquirir más fuerza en la guerra que libra con Inglaterra. El rey exige a sus súbditos en América el envío de más fondos y recursos para financiar el conflicto. La corona española, inmersa en una serie de guerras, inmersa en una serie de conflictos internacionales, aumenta de una manera drástica las medidas de exacción fiscal hacia toda la población novohispana. La agricultura tiene serias crisis que van teniendo impacto cada vez mayor en una sociedad que va aumentando en número. Entonces, no es tan fácil darle de comer a toda la sociedad novohispana. De los 6 millones de habitantes que hay en la Nueva España, 5 millones son indígenas. Del resto, la mayoría es mestiza o criolla y solo una minoría está integrada por españoles. La minoría peninsular detentaba los principales puestos de control político. Los puestos más altos, tanto en la esfera del poder eclesiástico como en la esfera del poder secular, estaban en manos de peninsulares. Los criollos, en términos generales, son lo que llamaban los nacidos y criados en la tierra, en América, ¿no? Hay gran diversidad en todos estos sectores, pero los sectores más altos, los sectores preparados, los sectores profesionistas, digamos, tienen una serie de aspiraciones de una mayor participación en la vida política de su país. Así como surge la palabra criollo para identificar a los nacidos y criados en América, los españoles recién llegados reciben su propio sobrenombre, los gachupines. Un término que comenzó a ser prácticamente un estigma cada vez más fuerte hacia el peninsular. Gachupín se convirtió en sinónimo de explotador, gachupín se convirtió en sinónimo de todo aquel español que venía a hacer riqueza a América, pues esta relación entre criollos y gachupines se convirtió en una relación cada vez más conflictiva. Dentro de este grupo de criollos se encuentran dos hombres que han pasado a la posteridad como los portavoces de los agravios de una gran parte de la población novohispana. Miguel Hidalgo, el líder, e Ignacio Allende, el estratega. Hidalgo es una persona muy preparada. Él estudia en el Colegio de San Nicolás desde los 12 años. Él hablaba varios idiomas. Por supuesto, hablaba el castellano muy bien, escribe muy bien. Hablaba el latín, el griego, lo escribía. Hablaba otomí, quizá algo de náhuatl, el francés, el italiano. El cura Hidalgo había sido, como sabemos, cura párroco en distintos sitios del gran obispado de Michoacán. No es un cura de pueblo, es un cura considerado para finales del siglo XVIII como el mejor teólogo de su diócesis.
Ignacio Allende era el quinto hijo de 7 hermanos. Su madre muere muy pronto, él ha de haber tenido unos 3 años cuando su madre muere. Su padre, don Domingo, va a morir cuando él tenía unos 18 años. Y entonces, pues era una familia de recursos. Tenía una hacienda, tenía ranchos y era de las principales familias de San Miguel. Ignacio Allende recibe cierta formación militar al integrarse a las milicias novohispanas. Allende nunca ha peleado una batalla. Sabe de estrategias militares porque lo ha leído en un manual, pero nunca peleó una batalla. Hidalgo y Allende comparten el descontento de la mayoría de los criollos. Venga, he ganado. Caballero, me debe usted 2 reales. Siempre ganando, don Miguel. Todo lo contrario, siempre perdiendo. Hidalgo es un tipo muy carismático que tiene una relación con todos los niveles socioeconómicos de su parroquia. Hace tertulias en su casa, hace traducciones de obras de teatro francés, hace representaciones teatrales, hace conciertos. También es un empresario porque le da por preocuparse por la cría del gusano de seda y algunas otras cosas más. Las cosas tienen que cambiar. No llueve, la sequía, el hambre, las deudas, las pérdidas. Y estos infames gachupines. Una tertulia es un espacio de sociabilización que se vuelve muy importante en estas épocas de crisis. Era una reunión de amigos que cada X día de la semana se reunían a discutir ciertas cosas y que permite discutir los asuntos del día. Pobres de nosotros, los infelices criollos, acosados por las deudas, la iglesia quebrando y el gobierno de estos borbones bribones. En sus tertulias que tenía allí con los de Taximaroa y en esa zona, pues a veces decía cosas que escandalizaban a algunos de los visitantes. Pero si no he sido yo quien lo ha dicho, hombre, lo dice San Pablo, lo dice Humboldt. El gobierno de la iglesia está manejado por ignorantes. Las cosas tienen que cambiar. Tienen que cambiar. Señores, cambiemos el compás, por favor. Cambiemos el compás. Por su condición de sacerdote, la conducta de Hidalgo despierta críticas. Guardad, Lorenzo, mi disciplina y cilicio, y llorad porque el cielo os ilumine siempre. Decid si alguien me busca, que he ido a repartir limosnas entre los presos. ¡Cuánta afectación y palabrería! ¿Qué queréis? Deciros que... Dios mío, Dorina, hacedme la merced de tomar este pañuelo antes de hablarme. ¿Para qué? Para cubriros ese seno. Le gustaban muchísimo las fiestas, les gustaba el teatro, sobre todo Molière, le gustaba especialmente el Tartufo. Cosas así lesionan las almas y producen culpables pensamientos. El capitán Ignacio Allende también participa de las tertulias. Fácil sois a las tentaciones. Yo creo que él había tenido varias esposas y en la última se le había muerto. Había tenido 4, creo, hijos con distintas mujeres y era un hombre muy atractivo aparentemente, con mucho encanto personal. Solo debo decirlo 2 cosas. La señora va a bajar a esta sala y os pide la gracia de un rato de conversación. Muy de mi grado. Había un clero también en decadencia en cuanto a sus costumbres. Tenemos casos de alto clero con hijos, tenemos casos de alto clero con mujeres amancebadas.
Hola, nena. Hidalgo tenía 2 hijos, un hijo y una hija. Luego se le han atribuido amoríos con otras personas, pero parece que no hay ninguna confirmación. En ese caso sí lo hay. No era raro, pues, que los curas tuvieran relaciones amorosas y que hubieran hecho familia. Deje el gusanito en su casa y nosotros nos vamos a la nuestra, ¿eh? Venga, vamos. En los primeros años del siglo XIX, Hidalgo enfrenta acusaciones y hasta un juicio de Inquisición. En 1800 y 1801 es acusado ante el Santo Oficio, es decir, en la Inquisición, por su modo de vivir. Las denuncias que tiene Hidalgo en su primer juicio de Inquisición tienen que ver con afirmaciones sumamente liberales, libertinas. Lo acusan de ser bastonero en un baile, otro lo va a acusar de que tenía admiración por los franceses, por algunas de sus obras. Se hablaba de que él negaba el infierno, la existencia del infierno. Se hablaba de que criticaba incluso a los apóstoles. Es que la mayoría de los procesos de la Santa Inquisición no llegaban a más. Se hacía una investigación, los amigos o los que habían denunciado, se calificaban los testigos y muchos se cerraban. La crisis económica que vive la Nueva España afecta a las familias criollas, como las de Hidalgo y Allende. La familia Hidalgo tuvo ranchos y haciendas en distintos lugares. Tenía las haciendas hipotecadas, tenía las haciendas comprometidas, no tenía la liquidez para acabar con esos préstamos. Adiós, suerte. No podemos pagar la deuda de la guerra española. La Iglesia ha tenido que vender todos sus tesoros. Habráse visto mayor atrevimiento. Un agravio más. Entre 1807 y 1809, la familia Hidalgo entra en una situación desesperada porque al no pagar, pues se está ya procesando el remate de las propiedades de la familia. Ve con cuidado, hermano, hay mucho ladrón. Sí, ya lo sé. Guarda bien eso. No te preocupes. De este gran proyecto familiar de crecimiento económico, prácticamente por una medida despótica y por una medida fiscal que afectó de una manera terrible a los criollos propietarios, se derivó una situación también muy trágica para la familia. Deben 7,000 pesos, no tienen el dinero, luchan mucho, están a punto de perderla, a tal grado que en 1809 muere loco Manuel, el hermano de Hidalgo. Miguel, ¿Qué pasa, Mariano? Manuel va muerto. La medida se suspende en 1809 y las propiedades de Miguel Hidalgo se salvan, no son rematadas, pero el saldo es muy grave. Para 1810, Miguel Hidalgo debe más de 12,000 pesos de la época a distintos rubros y a distintas instituciones eclesiásticas. Hay en Hidalgo un gran resentimiento contra España por sacar fuera a los criollos de los altos cargos y también por llevarlos a extenuarlos económicamente mediante esto. ¿Y ahora qué hago? Es decir, es un golpe tan fuerte y ahí sí hieren a todos los sectores. Al más rico y al más pobre, todos les salen perjudicados.
En 1808, Napoleón I invade España. El rey Fernando VII es derrocado y la corona española es ocupada por José Bonaparte, hermano de Napoleón. Esta usurpación crea un clima de incertidumbre, nunca antes visto en los territorios americanos. Todo esto va a causar muchísimo disgusto y malestar en la población, porque por primera vez un intruso está gobernando sin ninguna base legal y además los americanos, los criollos, sienten que ha habido pues un abuso de autoridad y que no tienen gobierno legítimo. Molestos por la deposición del rey legítimo de España, un grupo de novohispanos, con el apoyo del virrey José de Iturrigaray, intenta formar una junta integrada por criollos. Los españoles peninsulares se asustan y piensan que si los novohispanos hacen una junta, pues puede desembocar en una independencia. ¡Su Excelencia! La idea provoca la reacción inmediata de algunos peninsulares. Se hace una conjura, es una verdadera conspiración, porque es en contra del virrey, en la que participan pues destacados peninsulares que viven en la Nueva España y que van a dar un golpe de fuerza apoyados en los comerciantes de la Ciudad de México. Son 300 los que dan el golpe de Estado y aprenden al virrey y a su familia y a los principales promotores del autonomismo criollo y los ponen presos. El virrey depuesto es enviado de inmediato a España y los criollos que organizaron la Junta de Gobierno son enviados a la cárcel, donde algunos mueren de forma misteriosa. Dos años más tarde, España sigue en poder de Napoleón I. En la Nueva España, entretanto, un descontento más generalizado favorece la formación de conspiraciones en contra de la autoridad virreinal. Es necesario que nuestro movimiento se dirija hacia el centro, hacia la Ciudad de México. ¿Y por qué no buscar más aliados al norte antes de avanzar a México? La posición más cercana que tenemos hacia el norte es San Luis Potosí. Y en San Luis Potosí se encuentra acantonado Calleja. Calleja. Y no solo él. Bajo sus órdenes se encuentran José María Hidalgo. ¿El hermano de Don Miguel? Así es, el mismo. Y a pesar de ello, ¿usted cree que el señor Hidalgo aceptará? Por el bien de nuestros planes. Espero que así sea. Hidalgo parece la persona ideal para encabezar un alzamiento. Allende y el resto de los conjurados de Querétaro ven en el sacerdote a un líder que hará que muchos otros se sumen a la causa. Los curas párrocos fueron individuos en general muy bien relacionados y llevaron a cabo tareas de intermediación de sus comunidades. Descanse aquí la leña, ande. Sí. Aquí está este burro. Ah, canijo, si me echo una manita, la verdad sí vengo cansado. Vente. Sí, cómo no. Acomódelo ahí. Sí. La figura sacerdotal como cabeza de un movimiento calma las dudas de un pueblo. ¿Cómo va, don Francisco? Muy bien, vamos bien. A ver, déjeme ver esto. Vamos a moldearlo un poquito, ¿eh? En aquella época el cura también era un maestro, no solamente de la doctrina. Generalmente
enseñaba al pueblo a practicar determinados oficios. A ver. A ver, vamos a echar más de ahí. No hay que olvidar que la carrera eclesiástica era una opción para la gente en la Nueva España y algunos eran curas sin vocación porque entraban porque les interesaban los libros, porque les interesaba sobrevivir y otros entraban porque sí tenían una profunda devoción de pastores. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo va? Ahí vamos muy bien. Bueno, ya lo veo, ¿eh? No es extraño el hecho de que eclesiásticos, curas párrocos, se hayan involucrado de manera directa en la insurgencia. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Los clérigos son prácticamente factores o actores sociales muy importantes en la época, pero no son modelos de virtudes, son modelos de autoridad. Tienen ascendente social en sus parroquias y aspiran a las parroquias más ricas. Tegi Shadi, Bako, watogi. Tegi Pejo. Dijo kwa bihe yasi shisha yotino yasi zonwe. Dija modi he dunti, por gasto no escapefi poeca guie. Ah, este jamás me fui. Hidalgo reúne varias cualidades para convertirse en líder del movimiento. Habla varias lenguas indígenas, es un sacerdote con poder de convocatoria y está relacionado con las altas esferas de la sociedad. Salud, Miguel. Salud. No olvido los buenos años que pasamos en Valladolid. Yo tampoco, Miguel. Fueron años alegres. Yo dedicado al engrandecimiento de Valladolid. ¿Y tú? Haciendo esfuerzos por crear gentes de bien. Ah, sí. Vaya empresa. Proponen que sea un sacerdote quien dé la voz. Así era una forma de hablar, dar la voz de insurrección, dar la voz de libertad, dar el grito de insurrección. Son metáforas de la época. Con la situación política y la madre patria en manos de esos ateos franceses, Napoleón, no sabemos lo que pasará. No sabemos. Y bueno, Miguel, ¿cómo sigue la crianza del gusano de seda? Bien, Juan Antonio. El obispo prometió darme una buena cantidad de gusanos. Toda una gusanera que esperamos sea muy laboriosa. Esperemos. La sequía, el hambre, las deudas, las pérdidas. Hidalgo participa de algunas reuniones secretas en Querétaro. Está al tanto del plan que traman. Mejor bebamos un chocolate para levantarnos el ánimo. Muy bien. En una Nueva España, como la de la época, que era más religiosa que la propia España, la figura del sacerdote era muy importante, muy respetada, muy querida. Y sí les ayuda mucho que sea un sacerdote el que dé la voz. Está bien. Hidalgo y Allende se unen y comparten la voluntad de establecer una junta de americanos que gobierne el país en la ausencia del rey depuesto. ¿Queréis molestar algunas conciencias? Eso espero. Algunas malas conciencias. Que hay un organizador, uno que planeó la insurrección, que se llama Ignacio de Allende, y otro que es el vocero de esa insurrección. Y eso va a traer conflictos después. La conjura de Valladolid de 1809 es desmantelada sin mayores consecuencias, pero cuando se descubre la de Querétaro el siguiente año, las autoridades ordenan la aprehensión inmediata de los cabecillas. ¿Qué pasó? Pues un accidente, que tienen que adelantar la fecha de la insurrección porque el sábado 15 de septiembre en la mañana le llega la correspondencia y ahí viene una orden desde Guanajuato
para que se aprenda a Allende, a Aldama, a todos estos que estaban conspirando. Allende decide, después de las 5 de la tarde más o menos del sábado, irse a Dolores a ver al padre Hidalgo. ¿Pero por qué va inmediatamente a ver al padre Hidalgo? Para que no haya dudas en el pueblo que ellos son antirreligiosos o son emisarios de Napoleón. Miguel, la conjura ha sido descubierta. ¿Qué dices? Doña Josefa nos ha avisado. Todo ha sido descubierto. Vienen a por nosotros. Están muy cerca. Juan Aldama dice que llegaron, despiertan al padre Hidalgo, toman chocolate, como era la costumbre novohispana. Si todo ha sido descubierto, lo más oportuno es que vayamos hacia el norte. Estamos perdidos, don Miguel. Sí, aquí no hay más recurso que ir a coger gachupines. Adelantar todo. Eso es una locura, Miguel. ¿Y cómo esperabas que sucedieran las cosas, Mariano? La propuesta era tomar rehenes de españoles europeos e ir a la Ciudad de México y canjearlos por el gobierno famoso de la Junta. Ellos querían su Junta y para eso llevar rehenes y obligar a las autoridades en la Ciudad de México a cederles su Junta. Vayan por los gachupines y métanlos en prisión. Liberen a los reos y alerten a la gente. Esta insurrección pues tiene quizá la feliz circunstancia de que coincide con un domingo 16 de septiembre, cuando toda la población del curato acude a la cabecera a la misa del domingo. Y en ese momento es cuando se dan cuenta pues que el señor cura, don Miguel Hidalgo, pues ha suspendido la misa porque dice que los gachupines ya van a entregar el reino a Napoleón. Lo que se denomina como el grito es producto de una elaboración posterior al movimiento de Hidalgo. Hidalgo jamás tocó la campana. ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII! ¡Muera los gachupines! Eso es parte de la historia de bronce, es parte de la historia que se va a empezar a construir al calor de México como una nación nueva que intenta buscar sus mitos fundadores. ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII! No hay un grito. Eso es una metáfora para decir que se inicia una insurrección. Y no hay grito en la parroquia, ni mucho menos. O sea, hay una arenga desde el balcón de la casa de Hidalgo. Lo que hace Miguel Hidalgo en 1810, el 16 de septiembre, es lanzarse prácticamente a una cristiada, lanzarse a una guerra santa en un discurso que incendió toda la región y al cual se fueron sumando contingentes de todas las poblaciones por las que fue pasando, obviamente también siguiendo el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Es un movimiento que empieza y es dirigido por criollos, por estos criollos descontentos que buscan una mayor participación en el gobierno de su país,
pero que no quieren romper del todo con el orden colonial. ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII! ¿Qué quiere decir viva Fernando VII y muere el mal gobierno? Bueno, el mal gobierno local se está insurreccionando contra el gobierno virreinal. Ellos nunca se dijeron insurgentes. Ellos se decían patriotas, se decían la buena causa, se decían españoles americanos, los criollos, el criollismo que se levantó en armas, así decían. La palabra insurgente se lo pusieron los realistas. El levantamiento de Hidalgo se hace con algunas consignas. Por un lado, Hidalgo lo que dijo es: síganme, vamos a defender la patria. Y luego dijo: se acabará el tributo y se acabará la opresión. Lo que sí es muy seguro es que ningún testimonio dice con claridad que Hidalgo sonó la campana y dijo viva la independencia. Eso claramente no. Genial idea de Hidalgo fue tomar el emblema de la Virgen de Guadalupe como el emblema que podía unificar a todos los campesinos, los indígenas que iban tras de él, y llamarlos a un movimiento que era no solamente un movimiento de rebelión política, así podríamos decir una cruzada más que una rebelión. Espíritu Santo. Los insurgentes están encabezados por un sacerdote que toma como estandarte una imagen religiosa, la Virgen de Guadalupe. Los realistas, por su parte, toman como bandera a la Virgen de los Remedios. Ambos ejércitos invocan a la Virgen María en su advocación de Guadalupe y en su advocación de los Remedios, como las figuras centrales que los van a proteger en la contienda bélica. Es la misma Virgen, pero con distinta devoción, ¿no? Bienvenidos, señores. Bienvenidos a la causa. Enhorabuena. Tras el alzamiento en Dolores, los insurgentes comienzan a buscar apoyo para enfrentarse a la respuesta del poder virreinal. Allende empieza a organizar a la gente, pero es una serie de contingentes pequeños. Muchos regresan a sus casas y van por sus machetes, van por sus asadones, porque van a ir a defender con el cura Hidalgo a la religión y van a ir a matar gachupines porque han entregado el reino a los franceses. Ese es el primer ejército de Hidalgo. Las decisiones que se toman para el avance propiamente en la campaña militar es en un acuerdo de Allende, Aldama, Abasolo, Jiménez, todos ellos representantes de estas milicias provinciales. Usted insistió en traerlos a esta nuestra lucha, pero jamás se ha detenido a pensar que esos pobrecitos ni siquiera entienden de sus poderes. La presencia de Hidalgo siempre fue abrumadora, en el sentido del liderazgo, del conocimiento, de la sensibilidad, de la permeabilidad que tenía. Creo que la personalidad de Allende, pues para Hidalgo fue un complemento y para Allende fue abrumadora. Ya hay cierta fricción, realmente desde el 17 al día siguiente ya empieza a haber fricción entre los dos, porque uno la planeó y el otro está siendo el vocero y está dando las órdenes. Lo que va a pasar aquí
y eso lo cuenta Allende, que Juan Aldama, él y el padre Hidalgo se pusieron de acuerdo para los tres mandar juntos la insurrección y estar siempre de acuerdo. Allende avisora los riesgos de no tener una estrategia bien definida, y en tanto Hidalgo sabe que al ejército no se le puede sujetar como sería un ejército regular porque no tiene esa composición. El 16 de septiembre llegan a salir de Dolores 600 personas y se va engrosando hasta cuando llegan a, yo creo que a San Miguel ya son como 1000 y pico. En absoluta libertad, Hidalgo empieza a otorgar grados militares, y es así tan revelador el caso que estando ya propiamente en Celaya, él habla sobre que se dará el grado de coronel a todo aquel que se presente con 1000 hombres y recibirán 3 pesos de salario diarios. La idea muy probablemente de Hidalgo fue la de abrir las prisiones, entonces de hecho en adelante el movimiento tendrá como característica ir abriendo las prisiones. Entonces sí había muchos presos y criminales acompañando el movimiento, y un movimiento con una gran xenofobia y un gran revanchismo. Hidalgo, en términos de estrategia, va a decidir ubicarse en una zona con una gran riqueza. ¿Y eso qué implica? Que en cada lugar donde Hidalgo va posicionando, se va haciendo de recursos. Esos recursos son entregados vía salario, y el siguiente aliciente para que el salario se vea engrosado, pues va a ser permitir el saqueo abierto. Encabezados por Hidalgo, las huestes insurgentes, como las llaman los realistas, crecen en número rápidamente. En pocos días, son más de 20.000 hombres que avanzan rumbo a la ciudad de Guanajuato. Es un pueblo caminando, no es un ejército propiamente dicho. Hay hombres, mujeres, un montón de gente, hasta chivos, carneros, animales que van junto con todo. Es un ejército que no suelta a sus familias, sino que las hace partícipes, y los niños son el activo que acompaña. ¿Listo? ¡Montar bayoneta! ¡Ya! Allende quiere organizar a las tropas. Hay unos poquitos oficiales de las milicias que medio los quieren organizar, pero el resto no lleva armas realmente. Lleva, por ejemplo, un machete, o lleva un cuchillo, otro lleva un palo, otro lleva una honda. ¡Preparar! ¡Ya! No es un ejército organizado, es como un pueblo caminando, no es un ejército. Entonces no están entrenados, y eso es muy difícil para una persona que tiene cierta formación militar como Allende, porque piensa que la indisciplina va a acabar con este grupo, y de hecho sí era muy complicado. Son reivindicaciones de índole muy distinta a las de los grupos de los criollos, ¿no? Son reivindicaciones que tienen mucho que ver con cuestiones del trabajo, de las condiciones de trabajo, con cuestiones de la tenencia de la tierra, por ejemplo, o uso del agua. Si uno lee las proclamas, pues están dentro de la tradición del autonomismo criollo. Cuando Hidalgo habla de crear un gobierno, de crear un congreso, abolición de la esclavitud, el acabar con los estancos, con las cuestiones económicas, ¿no?, de los monopolios y demás estatales. En realidad encontramos muy pocos esclavos en la Nueva España para finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Lo que está haciendo Miguel Hidalgo a la hora de liberar a los esclavos es prácticamente meter otro factor de conflicto entre los negros y sus amos españoles. Esto es
tratar de ganar más adeptos a su movimiento. Mientras los insurgentes avanzan, se producen otros levantamientos en distintas regiones de la Nueva España. Es una insurgencia desperdigada, no controlada, no centralizada, digamos. Se hace insurgencia en Zacatecas, se hace insurgencia en Veracruz, se hace insurgencia en distintos lados. Don Miguel, creo que lo más oportuno es tomar el valle hacia la ciudad de Querétaro. No, Ignacio, no. Mire usted, yo voy a ir con mi amigo Riano. Si él nos apoya, iremos a Guanajuato. Una de las ciudades más ricas de la Nueva España es Guanajuato. Esta región es conocida por la actividad minera. Hidalgo está determinado a conseguir que los mineros se unan al movimiento insurgente. En Guanajuato hay pertrechos, avituallamientos, hay hierro, herreros. Podemos hacer nuestras propias armas. Pero usted está basando todo en su amistad con Reaño. ¿Y si Reaño le da la espalda? Los mineros que saben del uso de la pólvora, que saben del uso de los explosivos, va a ser el capital humano que se agregue al ejército insurgente. En la ciudad de Querétaro contamos con el apoyo de la gente, de los criollos y el ejército realista, cuyos oficiales criollos se sumarán a nuestro movimiento. Bueno, usted no entiende. Allende, no entiende lo que le estoy diciendo. Don Miguel, su cerrazón no conoce límites. Con el permiso de vuestra merced, me retiro. Señores, por favor. Permiso. Señora, permiso. Allende cede y las fuerzas insurgentes avanzan finalmente rumbo a Guanajuato, donde gobierna el amigo de Hidalgo, el intendente Juan Antonio Riaño. Hay que dejar todas las trincheras. Hay que reunirnos aquí. Este es un lugar seguro. Aquí soportaremos el sitio. Hay que traer oro, comida. Intendente Riaño, amurallarnos en este edificio es un error. Debemos enfrentarlos en las calles. Es mi deber proteger a los súbditos del rey. Solamente aquí estaremos a salvo. Hidalgo en ese momento diseña que antes que llegara una confrontación de guerra, habría que plantear la posibilidad de tomarla pacíficamente. Una nueva carta de Hidalgo. En nombre de nuestra amistad, ¿quiere que me convierta yo en un cobarde y rinda la plaza? No quiero recibir ni un comunicado más. Hidalgo le escribe 2 cartas, una diciéndole que como capitán de América, capitán general de América, le dice que entregue la ciudad para que no haya derramamiento de sangre, más o menos algo así. Y otra privada donde le dice que la amistad que los une le ofrece protección para su familia, para su esposa, para sus hijos, como diciéndole, usted es mi amigo y yo no quiero que ustedes sufran ningún daño, ¿verdad? El intendente Riaño no accedió a las ofertas de Miguel Hidalgo de entregar la ciudad. A pesar de que eran amigos, pues Riaño le contesta que hasta donde él tiene entendido, aquí el único general es el virrey de la Nueva España y que no reconoce a ningún otro. Entonces Hidalgo, con sus huestes ya consolidadas en número, obviamente decide pues atacar la Alhóndiga de Granaditas por ser el punto neurálgico donde Riaño pues va a intentar sostener la plaza. Te da tristeza ver 2 amigos que van a enfrentarse, ¿no? El 28 de septiembre de 1810, el ejército insurgente decide atacar Guanajuato.
El intendente Juan Antonio Riaño se acuartela en la Alhóndiga de Granaditas, un depósito de granos. ¿Por qué se había metido Riaño ahí con unas 300 y tantas personas? Pues porque era el único lugar donde se podían defender. Y ahí meten pues todo lo que le pertenecía al rey, diríamos caudales, papel sellado, pólvora, cosas que eran de los estancos reales. ¡Montar bayoneta! ¡Presentar el arma! ¿Listo? Hidalgo avanza, se derriba la puerta de la Alhóndiga y entonces prácticamente el frente realista está totalmente vencido. Los insurgentes entran, además con lo que da la fuerza social que hasta ese momento se ha sentido prácticamente rezagada de todas las prebendas que se han generado en estos años de la colonia, y entonces con esa furia de resentimiento, con esa furia social, hacen una toma de la Alhóndiga de Granaditas brutal. La ciudad de Guanajuato se encuentra sitiada por un ejército de 20.000 hombres al mando del sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla. Una de las fuentes que ayuda a reconstruir la historiografía de estos eventos es el periodista Carlos María de Bustamante. Carlos María de Bustamante, él es periodista, se refugia con los insurgentes y forma parte de la insurgencia. Se repliega y los imponderables de nueva cuenta de la guerra hacen que Riaño, antes de ingresar a la Alhóndiga de Granadita, una bala le penetre por el ojo izquierdo y en ese momento cae fulminado. Y entran y sacan a la gente que se había refugiado y a muchos los sacrifican, casi a todos acuchillados, ¿no? Es una masacre muy fea, no es nada heroico. Cuando los ejércitos de Hidalgo logran quemar la puerta de la Alhóndiga y entran a la Alhóndiga, hubo vía libre para matar mujeres, niños, e Hidalgo, Miguel Hidalgo, pues no puede hacer nada. Me imagino que le dolió mucho a Hidalgo la muerte de su amigo, ¿verdad? Y me imagino que a Allende le molestó muchísimo que eso acabara en saqueo y en masacre, ¿no? Es de una violencia muy fuerte porque además es el espacio más emblemático de la riqueza minera y del poder económico, entonces no cabe duda que pues es una lucha de fuerte tinte social y de fuerte xenofobia, la de la Alhóndiga. La toma de la plaza de Guanajuato pues es una toma vital porque hay una derrota militar, hay una derrota moral muy grande, porque las noticias son espeluznantes y se ve que el ejército insurgente hasta ese momento parece imbatible.
La masacre de Guanajuato da la sensación que el ejército rebelde está fuera de control, y el cura Hidalgo es señalado por sus contemporáneos y algunos escritores de la época como el principal instigador de esta violencia. Hidalgo permite el saqueo de la ciudad, es una toma muy violenta que va a marcar al movimiento como violento y le va a quitar la posibilidad de ayuda de ciertos sectores de la sociedad novohispana. Era muy difícil controlar a las masas. Hidalgo yo creo que tampoco se dio mucho cuenta de lo que había provocado, ¿no?, en esta llamada. Ya no pudieron controlar esa masa de gente que se fue sobre la Lóndiga. Le arrancaron la ropa a los muertos, se la pusieron todavía llena de sangre. Carlos María de Bustamante, que te digo, hay que pensar que siempre fue simpatizador de la insurgencia, dice que una tribu de apaches no hubiera hecho todas las destrozos que hicieron, porque además se dedicaron a verdaderamente saquear Guanajuato, ¿no? Allende queda azorado de que esa fuerza social nadie la va a poder detener, nadie. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que obviamente por horas y horas hay un saqueo permanente. Muchos que querían la independencia y apoyaban la insurrección se van a alejar. Ya no van a querer esos medios. No quieren matanzas, no quieren esos excesos de violencia. E Hidalgo insiste que si no les permiten eso a la masa de gente, pues los van a abandonar. Los hechos sangrientos de Guanajuato tachan al movimiento de cruel y violento. El cura Hidalgo es excomulgado. La apostasía de nuestra sagrada religión por convertirse en la vida hipócrita. El levantamiento había provocado pues el asesinato, la turba levantada, ¿no?, la toma de la Lóndiga de Granaditas, el asesinato de españoles. Todo esto había provocado un gran malestar y un gran temor, ¿no?, alrededor de esto que se supone que era un movimiento que debía buscar la armonía y no la ruptura, ¿no? Las campañas de Hidalgo son muy criticadas porque precisamente dañaron muchísimo, destruyeron familias, destruyeron haciendas, destruyeron patrimonios. Los insurgentes siguen avanzando hacia la Ciudad de México. En el trayecto, el número de simpatizantes que se unen a la causa aumenta día a día. En Guanajuato hubo 20,000, ya para llegar a la Ciudad de México, antes de el Monte de las Cruces, hay 80,000 en armas. El ejército insurgente es cada día más numeroso. Se abren otras cárceles y más hombres liberados se unen al contingente rebelde. Esto aumenta la desconfianza de Allende, que ve en esa fuerza descomunal un problema de ingobernabilidad. Las contradicciones entre Hidalgo y Allende van a ser manifiestas desde el primer momento. En primer lugar, Allende tenía una formación, una preparación militar. Hidalgo, por su parte, no la tenía, pero tenía una capacidad de liderazgo. Se estimaban, se ve que había mucha cercanía. Lo que pasa es que tienen dos visiones diferentes. Allende es una persona que aborrece la violencia, el desorden, el caos, el saqueo, y lo impide cada vez que puede, porque siente que eso degrada la causa. Nada ni nadie parece detener la marcha de los insurgentes. Son más de 80,000 al llegar a las puertas de la Ciudad de México. Las fuerzas realistas, apenas 2,000 soldados, salen a su encuentro en el Monte de las Cruces.
La batalla de Las Cruces se da a fines de octubre de 1810. Es un fuerte encontronazo entre dos ejércitos muy improvisados. El ejército realista, que está tratando de impedir el acceso de este contingente rebelde a la Ciudad de México, contra un enemigo muy, muy nutrido, que prácticamente no tenía nada que perder. Al frente de las fuerzas realistas se encuentra un militar español, Félix María Calleja. Félix María Calleja era un comandante en San Luis Potosí, comandante militar peninsular, y que había vivido muchos años ya en la Nueva España. Allende conocía a Calleja, sabía que era un buen militar. El factor determinante para el éxito es el valor de ese ejército insurgente, que no obstante las descargas de un ejército más formal como es el de Trujillo, logra vencer la resistencia realista y dejarlo con 50 hombres. Torcuato Trujillo como testigo fiel del evento militar, visto en toda su magnitud, como fue la batalla del Monte de los Cruces, llevar noticias terribles a la ciudad capital de la Nueva España. Hablar que el ejército es descomunal. Están espantadísimos en la Ciudad de México, ya se imaginan así los 80,000 sobre la ciudad saqueando, están temblando. La aplastante victoria en el Monte de las Cruces trae consigo otro desacuerdo entre Hidalgo y Allende: avanzar sobre la Ciudad de México o replegarse. En realidad, ellos, antes de tomar una acción de esa naturaleza, enviaban emisarios para ver los contactos con sus amistades y ver qué tanta seguridad tenían antes de entrar a eso. Hay quien dice, bueno, es que Hidalgo vio que aquello iba a ser una carnicería tremenda. A lo mejor, tampoco nos consta. En tanto que la Ciudad de México tiene alrededor de 150,000 habitantes, los insurgentes que aguardan en sus inmediaciones suman casi 80,000 hombres. Este es el glorioso momento de tomar la ciudad capital. Con los 1,200 hombres con los que cuenta el general Trujillo, poco podrá hacer contra nosotros. No sé, Allende, no sé. Calleja está observando con mucha claridad las posibilidades que habría de que el ejército insurgente tome la capital novohispana en un ejercicio de fuerza muy importante, porque para ese momento el ejército de Hidalgo ya tiene una base integradora de 80,000 gentes. ¿Pero qué hacen un puñado de militares acantonados en la Ciudad de México frente a 80,000 personas armadas? Aunque sea con bandas, aunque sea con piedras. Pero por otra parte, las fuerzas insurgentes atraviesan por un periodo de deserciones, producto de la improvisación, el desorden y la falta de disciplina militar.
Estas circunstancias siembran más dudas en Hidalgo sobre la decisión de atacar la Ciudad de México. Partes de ejército, ve cumplido sus expectativas de salario y que de el saqueo ya tiene, por decir, cumplidas sus expectativas, se va. Y ni Hidalgo, ni Allende, ni nadie puede detenerlos. Maldita sea la hora en que encomendamos el mando de nuestro ejército a un civil. La oportunidad de que tomemos el poder. En las afueras de la Ciudad de México, Hidalgo y Allende debaten cuál debe ser el siguiente paso de las fuerzas insurgentes. Estamos tan solo a unos días de lograr nuestro objetivo. Es nuestra obligación tomar la Ciudad de México. Es el momento de atacar Ciudad Capital. Con los 1,200 hombres de que dispone el general Trujillo, difícilmente nos podrán hacer frente. En México hay más de 1,200 soldados, Allende. Es nuestra gran oportunidad. Si le damos tiempo, se pueden reorganizar. Así es. Además, estamos tan solo a unos cuantos días de lograr nuestro objetivo. Primero hay que lograr la libertad de los esclavos y de las castas. Hay que devolverle la tierra a los indios. Pues era un error no tomar la ciudad. Si ha tomado la Ciudad de México, quizá la guerra se termine ahí. Y al retirarse, cuando acababan de ganar en Monte de las Cruces, pues es el principio del fin, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista militar, hay diferencias. Además, finalmente, es la oportunidad que tenemos para tomar el poder. ¿Tenemos? ¿Quiénes? Nosotros. Es hora de que los criollos tomemos las riendas de esta tierra. Esos indios ni siquiera entienden en sus cabezas lo que significa la palabra libertad. Hidalgo después explica que se retira porque habían perdido mucho parque y pues no tenían suficiente porque había habido muchas deserciones y tenían que volver a conseguir más municiones. Que viven aletargados por el mundo. No existe ningún elemento para poder saber qué fue lo que inclinó la decisión de Hidalgo de retirarse. Se habla de que fue amenazada parte de su familia en caso de que tomara la ciudad. Se habla de muchas cosas. Usted aspira al poder solo por el placer de tenerlo, junto con los militares y sus criollos, sin entender que este es la representación de la voluntad de un pueblo. Mis instrucciones son guiar nuestras tropas hacia Valladolid. Allende entra en una contradicción terrible con el liderazgo de Hidalgo y entonces deciden que se van a dividir los frentes. Hidalgo pretende entender que la división de frentes hará que las plazas ya tomadas sean consolidadas por Allende y que Hidalgo vaya hacia la ruta de Valladolid y Guadalajara. Esa sería la visión. Pero de lo que partimos es que ya hay una división de mandos. Hidalgo decide irse a Guadalajara, porque allá el amo Torres ha tomado Guadalajara. Y en cambio Allende le dice, no, tenemos vacía, sola a Guanajuato. No podemos hacerles una ciudad que la tomamos y la hemos dejado sin defensa. Hay que regresar a defenderla. Y ya no quiso Hidalgo. Allende también tiene que reconocer que no tiene la capacidad de convocatoria que tiene Hidalgo. E Hidalgo lleva la clara visión de reforzar y reintegrar su ejército. ¿Qué prueba que tiene el liderazgo? Que cuando llega a Valladolid, logra reintegrar a su ejército. Lo logra. Cuando Allende llega a Guanajuato, no logra integrar ejército. En camino hacia Guadalajara, la suerte de Hidalgo cambia para siempre. En Aculco se enfrenta con las fuerzas realistas al mando de Félix María Calleja y de Manuel Flón. En Aculco van a ser vencidos
de una manera tremenda por Calleja y por Flón. Muchos apresados, entre ellos muchos sacerdotes que iban con las tropas, y los mandan presos a Querétaro. Y ahí también ya empieza, diríamos, el inicio de una serie de derrotas, ¿no? Cuando los ejércitos entran en retirada, pensemos que, como se dice en el lenguaje militar, van con la guardia baja. En Aculco están a la defensiva, y al estar a la defensiva, eso hace que el ejército esté totalmente debilitado y el éxito de las fuerzas realistas pues sea prácticamente contundente. Tres meses más tarde, la parte central de la Nueva España es ya escenario de guerra civil. En muchas ocasiones, miembros de una misma familia terminan combatiendo en bandos contrarios. La sociedad novohispana se divide con la insurgencia. Y a veces las familias quedan un lado de unos y el otro lado otros. Sin duda había familias en las que había realistas y había insurgentes en la misma familia y que se llegaron a enfrentar. El hermano de el propio Hidalgo, José María Hidalgo y Costilla, es realista en Pénjamo. La insurgencia enfrenta su momento de mayor debilidad. Sus principales dirigentes están divididos, ideológica y geográficamente. En su camino hacia Guadalajara, Hidalgo continúa con una campaña de violencia desmedida. Unos 80 presos fueron asesinados por orden de Hidalgo antes de salir de Valladolid. Y la otra orden, que también ya es el colmo para Allende, cuando ya sí la cosa es más grave, es cuando manda Hidalgo matar unos 350 prisioneros o quizás más en las afueras de Guadalajara. Las familias de estos prisioneros, que eran inocentes, no es que hubieran hecho algo, van a ver a Allende y le dicen que detenga eso, y Allende ya está desesperado, va a ver a los miembros del Cabildo de la Catedral de Guadalajara y les pide permiso para envenenar a Hidalgo. Compra el veneno y lo divide entre 3 personas, entre su hijo, Indalecio, entre el capitán Joaquín Arias y entre él. Indalecio, esto es para ti. Capitán Arias, este es el suyo. Y este es el mío. Retírense, por favor. A ese grado ya están las cosas ya en 1811. El intento de envenenamiento nunca llega a concretarse y las diferencias entre Hidalgo y Allende se agudizan. En Guadalajara, los insurgentes, muy debilitados, vuelven a enfrentar las fuerzas realistas en Puente de Calderón. Para cuando Hidalgo está en Guadalajara y que ya tiene el asedio de Calleja y lo tiene encima, Hidalgo ya está prácticamente derrotado. No va a haber capacidad de recuperación. Guadalajara es el principio quizá del fin, en donde se hace llamar Alteza Serenísima, donde se engolosina con el poder.
Nombra una serie de gente de no valía, tanto en términos militares como a su propio hermano más chico también le da ciertos lugares, se rodea de gente que lo complace y digamos es ahí el momento más triste de Hidalgo y tras esto, bueno, viene la debacle de la derrota de Puente Calderón. La derrota en Puente de Calderón, en Guadalajara, sella la suerte del ejército insurgente. Hidalgo y Allende, acompañados por sus hombres más fieles, huyen en desbandada. Después de Puente de Calderón, los insurgentes deciden escapar al norte. ¿A dónde van? Van a San Antonio, en Texas. Recuerden que Texas era parte de Coahuila, no era Estados Unidos. En Texas había habido una insurrección en 1810. Ellos creían que los insurgentes de Texas, de San Antonio, estaban dominando la villa de San Antonio. No era cierto. Los realistas ya tenían el mando otra vez en San Antonio. ¿Qué pasa? Un ex insurgente que los ha traicionado y ellos no saben, que es el capitán Ignacio Elizondo, se pone de acuerdo con las autoridades realistas de Monclova, y empiezan a pasar estos coches y caballos y los realistas a detenerlos. A mi señal. ¿Dónde está mi mano? General, cuánto gusto. ¡Hijo! Allende intenta defenderse y lo matan ahí de un balazo al hijo de 21 años. ¡Quieto ahí! ¡Maldito traidor! Horas más tarde, Hidalgo y su caravana también caen en la trampa. Enhorabuena. ¿Qué tal? ¡Llévenselo! ¡Rápido, traigan los caballos! ¡Fuerte, rencor! ¡Ustedes! ¡Suéltame! Total que se los llevan a todos estos más de 800 a Monclova. Ahí les hacen juicio. Algunos los fusilan, a otros los mandan a prisión, ya sea al Caribe, o a las Islas Marianas, o a Filipinas, o a Ceuta, es decir, los reparten. Así es como acaban muchos insurgentes. Fames gachupines. Los más importantes, no serán más de 30 y tantos, a los caudillos de veras más sobresalientes, los mandan a Chihuahua. Y empiezan los juicios más o menos como para el 7 de mayo, de todos. ¡Peloton! ¡Preparen! ¡Apunten!
Antes de ser enjuiciado, Hidalgo es sometido a un proceso eclesiástico, en el cual se le degrada como sacerdote. Su amigo, Manuel Abad y Queipo, lo excomulga basado en derecho canónico, porque en un sacerdote no se puede levantar en armas, ni tomar presos, ni lastimar a un religioso o a un sacerdote. No pueden, está prohibido. Apartamos de ti la facultad de celebrar la misa por tus delitos contra la fe, por tu apostasía de nuestra sagrada religión, por libertino, enemigo implacable del cristianismo y del Estado, por sedicioso, por revolucionario, por deísta, por ateísta, por ser un reo de lesa majestad. Tienen que quitarle las vestiduras, tienen que rasparle las manos y toda una serie de cosas que visiblemente, bueno, y después él tiene que hincarse, digamos, también en una actitud de modestia, pero también de humillación. Sirvatu, seductor, lascivo, traidor al rey y a la patria. Un mes más tarde, Hidalgo es hallado culpable y condenado a la pena de muerte. ¡Pelotón! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Preparen armas! ¡Apunten! ¡Fuego! Hidalgo, pues, en sus caracteres de líder, él asume que la responsabilidad total es la de él, de todas las acciones que se hayan realizado, los desaciertos, los conciertos, todo lo que se haya realizado es responsabilidad de él. Cuando le hacen la pregunta en su juicio de que por qué no les hizo juicio a los peninsulares para ver si eran culpables y entonces ejecutarlos, contesta, porque no lo eran. Reconoce que dio cauce a una violencia desatada. Siguiendo las costumbres de la época, los cuerpos de Hidalgo y Allende son decapitados, como una manera de advertencia para el resto de la sociedad. Sus cabezas son expuestas públicamente. Pero esto no sería suficiente para evitar que la guerra civil se extienda durante una década. Es una guerra civil que dura demasiado, 11 años. Es una guerra sin cuartel. No hay reconocimiento de los contendientes del uno al otro. Entonces, prisionero que cae, prisionero que es ejecutado. De los 6 millones que seríamos en la Nueva España entonces, murieron cerca de 1 millón, no por las balas, pero de hambre y de epidemias, y por la guerra misma, falta de abasto, ¿verdad? Esa es la tragedia de una guerra, ¿no? El movimiento insurgente de 1810 es una compleja lucha que pasaría por distintas etapas y que culminaría con la independencia de la Nueva España, la cual no estaba en los planes de los primeros alzados, Hidalgo y Allende. Yo creo que cada uno de ellos jugó un papel. Lo que no debemos hacer, y eso más bien lo hemos hecho, yo creo desde el siglo XIX en adelante, en crear héroes y villanos y decir, este es padre de la patria, este no. Ninguno es padre de la patria realmente, yo creo. Son personajes que dieron su vida por lo que creían y por tanto son merecedores, pues, de nuestro recuerdo, de nuestro respeto, porque sí murieron por su causa. Cada uno cumplió su papel.
¡Viva Fernando VII! Hidalgo lo que hizo fue darle un golpe mortal a la monarquía en la América septentrional. O sea, de ese golpe la monarquía ya no se iba a recuperar. De ese golpe el virreinato ya no se iba a recuperar. Claro, Hidalgo estaba muy lejos de saber que las acciones que había comenzado con la insurgencia desembocarían en la creación de un país que ahora se llama México. No tenía idea que eso iba a pasar.